directamente a la maestra. Esto significaría, desde mi punto de vista, retroceder más de 2 siglos y además de forma descontextualizada. Evidentemente, necesitamos un sistema educativo diferente, no que haya evolucionado, sino que ahora mismo, gracias al COVID, se nos ha dado la oportunidad de llevar a la revolución. Pero realmente la pregunta sería ¿qué, cómo, cuándo, qué, cómo, cuándo hacer todo esto? Y la respuesta, desde mi punto de vista, es nada. No hagamos nada si vamos a hacer más de lo mismo. Porque es muy curioso cuántas han sido las plataformas de formación que se han desarrollado, que han proliferado, al menos aquí en España, alrededor de todo lo que significa ahora la educación online. Si antes las cosas estaban complicadas, imagínense lo que va a suponer a través de una pantalla. Necesitamos evolucionar de otra manera. Por tanto, mi propuesta es no hagamos nada si vamos a hacer más de lo mismo. Y mi propuesta es hagámoslo todo si vamos a romper el sistema educativo que tenemos obsoleto, caduco y además roto en cierta medida por las circunstancias que tenemos alrededor. Alguien puede pensar que soy incapaz de valorar todo lo bueno que tiene. Por supuesto que sí, inicié este discurso dando las gracias, por supuesto que sí, pero necesitamos dar un avance más. Porque yo me recuerdo estudiando magisterio, mi primera carrera universitaria en la década de los 80, y ya me hablaban de la importancia del aprendizaje por investigación, que era lo mismo que el aprendizaje por proyectos, que es lo mismo que el aprendizaje basado en proyectos, que es igual que la ABP, que es igual, y aquí no cambia nada. Digo lo mismo que decía la chiquita de 16 años, llevo 10 años aquí, entré con 6, me voy con 16 y aquí no cambia nada. No he encontrado todavía prácticamente ningún teórico, pedagogo, pedagoga de la educación que me argumente que las pedagogías emergentes son malas para el trabajo. No he encontrado a nadie que me diga que no es positivo el aprendizaje cooperativo, la utilización de escaletas de trabajo por múltiples, el aprendizaje basado en pensamiento, todo lo que es la cultura del pensamiento, el PBL, la gamificación, la robótica. O sea, no encuentro a nadie que me diga que todo esto no vale. Sin embargo, sí encuentro muchos niños que siguen sufriendo en la escuela, sí encuentro 1 de cada 3 que fracasan en nuestro sistema educativo, sí encuentro familias que realmente lo están pasando mal y sí encuentro una sociedad y una humanidad que no evoluciona. Por tanto, creo que todo esto es válido, pero creo también que ni siquiera las experiencias de éxito son, podría decir, son exportables. Lo que en un centro educativo supone éxito, no lo puedo exportar a otro centro educativo, porque las variables son tan complejas que ni siquiera las experiencias de éxito son exportables. ¿Y dónde está la clave? Pues haciendo un homenaje a uno de los genios de nuestro siglo y fallecido la semana pasada, al señor Sir Ken Robinson. En una conversación, en una entrevista con él, yo tuve la oportunidad de preguntarle si él tuviese el poder de cambiar el sistema educativo, ¿qué haría? El señor Robinson durante más de 10 minutos me explicó todo lo que haría. Me dijo que es necesario una educación personalizada, me hablaba del fracaso de los estándares, me hablaba de las estructuras que más que menos, no desde la cabeza y la boca de un genio, por supuesto, como él era, ¿no? Y seguirá siendo siempre, pero me explicaba cosas que de alguna manera yo podía leer, podía saber o podía investigar. Y hubo un momento en el que mi mal inglés me hacía perderlo. Yo llevaba además traductor, con lo cual no sabía muy bien si lo escuchaba él, escuchaba el traductor. Yo estaba absolutamente, siempre estuve embobada con este personaje, con esta persona, y entonces yo estaba con cara de admiración, absolutamente embobada, mirándolo. Y hay un momento en que para su discurso y me dice, ¿tú eres maestra? Y le digo, pero así como muy, digo, yo sí. Me sonríe, me mira de nuevo y me dice, cambia tú. Yo sé que su teoría del elemento fue realmente una genialidad. Para mí, ese cambia tú, después de preguntarme si yo era maestra, fue una genialidad.
creo que aquí está la única oportunidad del planeta Tierra. Fijaros qué drástico que le estoy diciendo, la única oportunidad del planeta Tierra. La oportunidad del planeta Tierra está en la escuela del siglo XXI. Y la escuela del siglo XXI tiene su oportunidad en los docentes. Y los docentes, da igual si trabajan por proyectos, si lo hacen con letras cuadradas o redondas, si lo hacen con libro de texto o sin libro de texto, si lo hacen con metodologías A o con metodologías Z. Los docentes tienen que cambiar ellos. En una conversación con Tonucci un día que llevábamos como 5 horas de coche los dos viajando, hay un momento en que yo andaba muy enfadada porque es que esto no pasa, porque no cambia, tal, y me dice así como muy tranquilo mirándome y me dice, Mar, digo, ¿qué? Dice, ¿tú no sabes que cada vez que se incorpora un maestro retrocedemos 20 años? Recuerdo que frené y dije, pues entonces aquí no hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? ¿Por qué retrocedemos 20 años? Porque quizá esta es la clave. Ningún docente enseña según lo que ha estudiado. Todos los docentes se plantean una práctica de escuela según la hicieron con ellos. Necesitamos cambiar nuestras vivencias, necesitamos cambiar de dentro hacia afuera para poder cambiar la escuela. Y todas las metodologías, todos los proyectos, todo lo que hay alrededor, y no es que yo esté destruyendo los proyectos y yo misma soy autora de un modelo pedagógico completo y de bastantes libros, incluyendo una metodología editorial completa, pero todo esto será válido si primero hemos cambiado nosotros.
solo vale si cambiamos nosotros. Y esto es un jaque a la razón. La razón tuvo su espacio, tuvo sus momentos, tuvo su desarrollo, pero la escuela y la educación del siglo XXI le hace un jaque absoluto, desde mi punto de vista, a la razón. Las emociones son las que nos mueven y las razones son las que nos justifican. El cerebro del ser humano es maravilloso, es excelente. Es el único que puede emocionarse con la imaginación. Y es el que sabemos que primero las emociones nos llevan a decidir y las razones después nos explican por qué hemos decidido eso. Somos capaces de emocionarnos con la imaginación, por eso somos capaces de crear, por eso somos capaces de escribir una buena novela, de hacer un buen guión de una película, de esculpir una figura. Por eso somos capaces de responder a los problemas de la humanidad, del ser humano. Por eso podemos, en tiempo récord, crear una vacuna. Las emociones nos mueven, las razones nos justifican. Hasta hace poquitas décadas, casi nada, la razón dominaba. Ha llegado el momento en el siglo XXI y el siglo XXII de entender que el ser humano es tan espectacularmente maravilloso precisamente porque son las emociones las que nos mueven. Saber esto nos lleva a tener claro que saber lo que tengo que hacer no garantiza poder hacerlo. Nos lleva a justificarnos y a explicar por qué si todas y todos conocemos las teorías del aprendizaje significativo, el cooperativo, las múltiples, la gamificación, el ABP, ¿por qué si todos conocemos esto? ¿Por qué si sabemos que esto funciona? ¿Por qué si sabemos que además no hay nada nuevo? Porque todos los pedagogos clásicos, Freire, Freinet, Malaguzzi, Montessori, Agassi, todos los pedagogos y pedagogas clásicos ya nos lo contaron. Si no tenemos realmente nada nuevo, ¿por qué no lo hacemos? Insisto, porque saber lo que tengo que hacer no garantiza poder hacerlo. Y tomar conciencia de esto empieza porque los docentes tomemos las riendas de nuestra propia vida y hagamos una transformación completa que va mucho más que de la evolución lenta y va mucho más allá que aspirar a que quiero volver a la normalidad. Cuenta una leyenda, con todo lo que tienen de verdad y todo lo que tienen de mentira, que había una vez un señor que tenía que atravesar el desierto. Tenía que hacerlo con una reata de camellos y se dio cuenta que solo no podía, así que contrató a un sirviente. Iniciaron la marcha y lo que él pensaba que podría hacer durante una sola jornada resultó que no pudo y que veía cómo caía la noche. Así que el señor le dijo al sirviente: descansaremos aquí esta noche, al amparo de esta duna. Así que saca de cada alforja de cada camello su cuerda y su estaca y los ataremos hasta poder descansar. Por la mañana continuaremos con nuestro camino. El sirviente hizo lo propio. De cada alforja de cada camello sacó su cuerda y su estaca, hincaba la estaca en la arena y ataba la cuerda al camello. De pronto el sirviente gritó: «Señor, ¿qué pasa?», dijo el señor. «Señor, el camello número 12 no tiene cuerda y estaca en su alforja. No voy a poder atarlos». El señor se quedó pensativo y dijo: «No importa, vuelve al camello. Haz como que sacas una cuerda, haz como que sacas una estaca, haz como que atas al camello y luego nos podremos echar a descansar». Aquello hizo. Pero el sirviente no entendía nada. Le dijo: «Señor, pero sin cuerda y sin estaca el camello se escapará». «Haz como que», le dijo. El sirviente pensó que el señor estaba loco, pero también pensó que si no hacía lo que le decía, pues no podría descansar en toda la noche, así que lo hizo. A la mañana siguiente, con el primer rayo de sol, el sirviente abrió los ojos y lo primero que miró fue al camello número 12, que estaba allí tumbado, descansando plácidamente. El señor se levantó y le dijo: «Ahora tomaremos el té y después iniciaremos la marcha. Quita la estaca de cada camello, desata la cuerda, vuelve a dejarlos en su alforja para poder empezar». El sirviente hizo lo propio, pero de pronto gritó: «Señor, ¿qué pasa?», dijo el señor. «Señor, el camello número 12 no quiere andar». El señor lo miró y le dijo: «¿Has desatado al camello número 12?
Pero señor, si el camello número 12 no estaba atado. ¿Pero qué hiciste anoche? Señor, anoche hice como que. Pues eso, hoy haz como que. El sirviente seguía pensando que el señor estaba loco, pero hizo como que arrancaba la cuerda, hizo como que desataba la estaca, hizo como que iniciaba la marcha. Y el camello número 12 se puso a andar. En nuestra vida, como docentes, como adultos, como referentes de nuestro alumnado, tenemos muchísimas estacas y muchísimas cuerdas. Que sean reales o que no lo sean, es lo de menos. Tomar conciencia de su existencia es lo único que nos puede llevar a andar. Porque no es verdad, o sí es verdad, o las cosas no son lo que parecen, o las cosas son lo que yo creo que son, pero son sin ser o son realmente porque lo estoy creyendo. Estos prisioneros creen que detrás hay una gran caballería. Si lo creen es que la hay, y si lo creen, eso les imposibilitará salir de su cueva. No estoy hablando del mito de la caverna, o sí, o cuánto tiempo hace que se explicó esto, cuál es la realidad que hay fuera de nuestro centro, cuál es la realidad en la que yo vivo, cuál es la realidad que a mí me ha hecho experimentar como docente. Y ante toda esta situación y todo este complejo escenario me pregunto cómo será la escuela del siglo XXI. Y me viene a la cabeza la digitalización, porque incluso nuestro recién Global Teacher esta mañana nos decía cómo estaban digitalizando en las aldeas de África. ¿Realmente esta es la escuela que quiero? ¿Esta es la escuela que quiero para el siglo XXI? ¿Esta es la escuela que quiero para mis hijos? ¿Esta es la escuela que quiero para mis hijos, hablando de elementos mucho más allá de las disciplinas? ¿O esta es la escuela que quiero para mis hijos? El planteamiento sería, ¿cuál es el planeta que quiero para mis hijos? O quizá, como dijo Federico Mayor Zaragoza en su momento, no te preocupes por el planeta que le dejas a tus hijos, preocúpate por los hijos que le dejas al planeta. Desde ese enfoque y desde esta perspectiva de reflexión, puesto que yo no estoy dando recetas elaboradas bajo ningún concepto, para mí la diversidad es un recurso en la escuela que quiero. Y en ese paso de la diversidad, esa escuela integradora va primero. La escuela inclusiva, de la que nos acaban de hablar hace un momento, de la que Coral ha hecho una disertación maravillosa explicando fundamentalmente aquellos conceptos que tenemos que tener muy claros. La escuela inclusiva es el tenernos presentes y el contar con nosotros. Pues yo aquí hoy, y desde la utopía que me permito para la conclusión de este congreso, yo apostaría por un paso más, que es la escuela exclusiva. La palabra exclusiva juega mucho con la ironía en este caso, ¿no? Y esto es un aprendizaje también del maestro Tonucci. Una escuela exclusiva, súper especial para cada niño y para cada niña. Una escuela que le permita que cada uno y una encuentren su mejor versión. Que cada persona que pasa por ahí pueda encontrar realmente su elemento, pueda desarrollar sus fortalezas, pueda encontrar su sueño, pueda seguir esa posibilidad que es la mejor versión en su vida. Para esto, esa escuela del siglo XXI es la escuela que en el centro de la diana pone al alumnado y no pone al currículo. Lo que hacemos ahora siempre es poner en el centro de la diana un currículum. Da igual por áreas, por asignaturas, da igual de primaria que de secundaria que de la universidad. El tema es que todo lo hacemos para que nuestro alumnado entre en ese currículum e intentamos que se funcione así. Mi propuesta es sacar el currículum del centro de la diana para poner al alumnado, porque la escuela del futuro, la escuela que yo quiero, es la escuela que cree en el que aprende, no cree en el que enseña. Y estamos cambiando metodologías y haciendo propuestas creyendo en el que enseña, mientras que la clave de todo esto es creer en el que aprende. Como dice Fernández Bravo, enseñar desde el cerebro del que aprende y no desde el cerebro del que enseña. Dejar de diseñar situaciones de enseñanza para pasar a diseñar situaciones de aprendizaje. Y eso es creer en el que aprende. Y creer en el que aprende es escucharlo. Creer en el que aprende es pensarlo. Creer en el que aprende es respetarlo. Creer en el que aprende es hacer evidente los derechos recogidos en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Creer en el que aprende es tener conciencia real de que el alumnado no aprende lo que le enseñamos,
nos aprende a nosotros. Por tanto, nosotros los adultos, como referentes de ellos, tenemos que mejorar muchísimo en sí mismos. ¿Cómo soy? ¿Cómo me miro? ¿Cómo me veo en el espejo? ¿Cómo me presento ante ellos? ¿Tengo miedos? Si yo tengo miedos, ellos tendrán miedos. Si yo estoy enamorada de los libros y de la lectura, ellos se enamorarán de los libros y la lectura. Si yo respeto, ellos respetarán. Si yo utilizo parámetros éticos, ellos lo harán. Si yo miro con asco a una persona negra, ellos mirarán con asco a una persona negra. Si yo miro con amor a una persona diferente, ellos mirarán con amor a una persona diferente. No tengo que enseñarles casi nada, porque ellos me aprenden a mí. Tengo que transformarme yo para que ellos se transformen conmigo. La escuela que quiero, esa escuela en la que sueño para el siglo XXI, en esa escuela el docente no enseña lo que sabe, enseña lo que es. Y si enseña lo que es y es respetuoso, lo hará con respeto. Si es calmado, lo hará con calma. Si medita, lo hará con meditación. Si es agresivo, si es pacifista, si es intolerante, si no le importa lo que está haciendo, si el único objetivo que tiene es llegar a final de mes para cobrar una nómina, no leerá. Desde mi punto de vista, el docente del siglo XXI es aquel que ama la cultura, ama la lectura, es aquel que va al cine, que escucha música, que escucha en general, que sabe que se transforma cada día. Porque esta mañana empezamos con un cerebro, esto me lo dice la neuro, ¿no? Esta mañana empezamos con un cerebro y ahora, a estas horas, después de todas las que lleváis ahí sentadas, que esto es mucho más que inhumano, quienes estéis todavía ahí conectados, ya tenemos otro totalmente diferente al que teníamos esta mañana. La escuela que quiero, en definitiva, se ocupa del ser. El saber viene absolutamente solo. En la escuela que quiero, el error es una oportunidad. Por tanto, no existe desde el enfoque en el que contestar mal es una incorrección. Cuando me equivoco, tengo una oportunidad de hacerlo de manera diferente. Por eso, en la escuela que quiero, es la escuela de la pregunta y no de la respuesta. Por eso, nuestro alumnado debe aprender a preguntar y no a contestar. Me decía un niño pequeñito de 4 años, me decía un día, señor, no entiendo por qué sois los únicos seres, quizá hubiese dicho los únicos animales, pero el chico dijo los únicos seres. No entiendo por qué sois los únicos seres que solo preguntáis lo que os sabéis. Esto solo lo hacéis vosotros, los maestros. El resto del mundo pregunta cosas cuando no se las sabe. Y yo le dije, no te entiendo muy bien qué me quieres decir, y lo había entendido, pero quería mucha más información porque era una tesis lo que me estaba diciendo. Y decía, claro, yo le pregunto a mi mamá o a mi profe algo que no me sé, pero nunca le pregunto lo que me sé. ¿Por qué vosotros preguntáis solo lo que os sabéis? Porque entonces no estáis con nosotros, porque solo nos preguntáis lo que nos sabéis, lo que os sabéis, para pillarnos si no nos lo sabemos nosotros. Esto es un sistema tremendamente selectivo y que cuestiona y ancla determinadas situaciones sociales para imposibilitarles que salgan de ahí. La escuela del siglo XXI es la que nos enseña a preguntar, no a contestar. Y sobre todo, no a contestar correctamente, porque hemos visto al principio cómo tenemos habilidades mucho más allá de lo que es contestar correctamente, que sería reproducir modelos. En la escuela que quiero del siglo XXI se construye con personas y no es con cualquier persona, se construye con buenas personas. Y en esta escuela menos es más, porque el mundo va demasiado rápido, porque no podemos meter en la escuela todos los idiomas que hay que aprender, ni todos los lenguajes que hay que aprender, ni todas las noticias que salen todos los días, porque es imposible mantener el esquema epistemológico que tenía la escuela del siglo XVII o del siglo XVIII. En esta escuela formar a la persona es lo único que nos puede interesar para darle la herramienta suficiente en su mochila de vida que le lleven a tomar las decisiones que le hagan realmente importantes. La escuela que yo propongo es una escuela con 3 Cs, capacidades, competencias y corazón. Pero estas 3 Cs no solamente como modelo educativo se pueden desarrollar en el colegio, sino que integran la casa y toda la ciudad. Como podéis observar, el modelo La ciudad de los niños de Francesco Tonucci está absolutamente integrado. Es un modelo, educar con 3 Cs, que es necesario desarrollarlo para el profesorado, para el alumnado y para toda la familia y la comunidad, con mucho coraje, con compromiso y con calma, implicando la integralidad del ser humano, su cuerpo, su cabeza y su corazón,
desde una perspectiva de trascendencia, porque lo importante es qué estoy sembrando y qué estoy dejando. Y esto yo no lo puedo hacer solo. Junto a Francesco, nuestra petición es: si seguimos juntos, sigamos juntos, hagámoslo juntos. Educar con 3Cs hace una propuesta de educación para el siglo XXI, donde la solicitud es pasar desde la disciplina en la que estamos trabajando ahora mismo a la interdisciplinariedad primero, como explicaba Coral, desde sus ámbitos, para dar un paso más. Mi propuesta es transdisciplinar, hacer una ruptura de docencia y hacer una ruptura de asignatura dentro de lo que puede suponer el desarrollo curricular, porque en el centro está el niño y no está el currículum. Esto es muy complejo, necesitaríamos varias horas para desarrollar cada uno de estos renglones. Mi propuesta es pasar de la unidocencia a la docencia en equipo. Evidentemente podemos ayudarnos de las tecnologías o no. Mi propuesta es pasar de los grupos de aula comúnmente conocidos a la flexibilidad de los agrupamientos, que no es como se entiende en España los agrupamientos flexibles y heterogéneos. Mi propuesta es la mezcla de edades, al menos con un rango de 5 años diferenciados. Grupos más reducidos, pero con un rango de 5 años diferenciados al menos. Todo esto está validado y está justificado y no me voy a detener en ello ahora mismo. Pasar del concepto de calificación al concepto de evaluación. Prácticamente en casi ningún centro se evalúa, en casi todos los centros se califica. Pasar del control a la confianza. La palabra confianza como paradigma es confianza en el futuro y confianza en el ser humano. Por esto, desde la confianza llegaríamos a lo que comentaba al principio de la intervención como responsabilidad individual, de la rigidez a la flexibilidad, y esto implica la autonomía pedagógica de cada uno de los centros, porque no se pueden universalizar las propuestas de éxito, ni siquiera las experiencias de éxito. Pasar del pensamiento lineal que viene determinado por estructuras epistemológicas al pensamiento complejo, y esto me lleva a romper con la distribución de contenidos para generar contenidos dentro de las aulas, muy en la línea del doctor Iwan McIntyre, de la estandarización que ha sido el peor de los modelos que nos podíamos imaginar, estándares por competencias, competencias por estándares, para pasar a la individualización y que la individualización no sea el modelo tampoco, sino que lo sea la personalización. Desde el respeto a los orígenes y desde el vínculo emocional de la mirada, sabiendo que por capacidades tenemos que entender que cada persona, y esto lo ha explicado fenomenal Coral y por tanto me voy a apoyar en ella, pero a día de hoy sabemos que no gana la partida el que juega bien las cartas, perdón, el que tiene las mejores cartas, sino que gana la partida el que las juega mejor. Venimos con unas cartas, pero una buena estrategia en la partida nos puede hacer incluso cambiar el valor de las cartas. Las capacidades son ilimitadas, solo la limitan, decían Ken Robinson, nuestras propias expectativas. Las competencias es necesario desarrollarlas en una educación basada en la correlación entre escuela, familia y comunidad desde perspectiva y espacios ampliados, diseñando un modelo educativo con la infancia y no para la infancia. La educación no es un elemento de consumo más. Necesitamos diseñar un modelo con la infancia y no para, donde el alumnado aprenda a y no acerca de. Entendiendo que las competencias que necesita la persona para desarrollarse en el siglo XXI, tal y como nos dice la OCDE, y podríamos hacer otro análisis y otras 3 horas de trabajo solo en esta diapositiva, no se basa o no tenemos que plantearnos en trabajar en equipo para que tengan mejores resultados, hacer una escuela creativa para que tengan mejores resultados, hacer una escuela para que emprendan para que tengan mejores resultados. Hemos equivocado el papel. Necesitamos que nuestro alumnado aprenda a innovar, no que esté en una escuela innovadora, para obtener mejores datos o mejores notas en los exámenes de entrada a la universidad o lo que en España se denomina selectividad. No, no, necesitamos que nuestro alumnado aprenda a elegir, aprenda a crear, aprenda a emprender, aprenda a pensar, aprenda a innovar y aprenda fundamentalmente a adaptarse a los cambios, porque solo en 10 meses hemos sido incapaces de adaptarnos a estos cambios. Para esto es necesario ubicarnos en una competencia fundamental desde mi punto de vista, que es la autonomía. Y esta autonomía no se puede regalar, la autonomía se deja progresivamente ir haciendo por ella misma.
La segunda gran competencia es la habilidad de elegir, y elegir adaptarnos al cambio para poder sobrevivir. Y la tercera, trabajan en equipo. Yo sola no sé hacer nada. Con todo el equipo que hay detrás de la organización de este congreso y con las aportaciones de todo el mundo, a lo mejor hacemos algo, pero sin el equipo no puedo hacer absolutamente nada. Y así llego a la tercera C, a la C de corazón, donde necesitamos evidenciar en las estructuras educativas una educación afectiva, una educación del afecto como maneras diferentes, una educación emocional o del afecto y una educación emocionante o afectiva, que de nuevo vuelvo a abrir aquí un melón impresionante. Y esto no es porque esté de moda o porque la inteligencia emocional esté de moda o porque... No. Es porque a día de hoy sabemos que la función neurológica posee dos mecanismos estrechamente relacionados, uno de naturaleza cognitiva y otro emocional, que la emocional va primero, manda sobre la cognitiva. Por tanto, aprendamos sobre esta, barajemos muy bien esta, mimemos muy bien esta, alfabeticemos en esta y la otra vendrá sola. Por eso mi propuesta es doble y además entiendo que debe ser diferenciada. Por una parte, una educación emocional, donde procederemos al entrenamiento de la alfabetización emocional, la conciencia y la socialización. Yo he diseñado un modelo de educación emocional ecléptico basándome en el modelo cognitivo-emocional, integrando las perspectivas de Salovey y Mayer en España con Pablo Fernández Berrocal y la perspectiva de Goleman en España en todo el trabajo que ha hecho el profesor Vizquerra, que sé que también es muy querido en Argentina y por vosotros, un gran amigo mío con el que además hablaba esta mañana. Yo he integrado para trabajar en el aula desde una perspectiva ecléctica ambos modelos y además los he combinado con la perspectiva desde la neuro, integrando las propuestas de, entre otros, Javier Tirapu, Ignacio Morgado o el propio David Bueno o tantos otros, ¿no? Y, por supuesto, desde la máxima de Francisco Mora cuando dice solo se aprende aquello que se ama. Esto también estructurado y dimensionado con la perspectiva del enfoque clínico, de la psicología clínica y neuropsicología, que me viene a decir cómo la relación aprendiz-docente, en este caso hablaríamos de referente, necesitamos modificarla desde la modificación de la plataforma emocional del referente. Y aquí estamos hablando de la educación afectiva. Y en esta propuesta de educación afectiva es donde propongo la generación del vínculo. Sin el vínculo emocional es muy poco probable que existan los aprendizajes que nuestros peques, que nuestra infancia necesita para el siglo XXI. Por tanto, establezco esa diferencia entre el afecto y la afectividad. Y en muchos centros educativos se combinan las dos. Todo esto, ¿cómo? Como he comentado antes, desde un modelo, sabiendo que ningún modelo vale para nada, sino que valen las personas que sacan sugerencias de cualquier modelo. Lo estoy diciendo yo misma, o sea que no hay problema. Sí entiendo en este modelo que necesitamos organizar los tiempos de otra manera y el coordinador ya pronto me va a mirar y me va a decir organiza tú los tiempos también que te empiezas a pasar. Nuestros chicos y chicas necesitan tiempo para sentir y para pensar, no para que le metamos más asignaturas ni más materias. Necesitamos espacios para sentir y para pensar y los espacios de la escuela deben ocupar toda la comunidad, toda la localidad, toda la ciudad, los espacios que nos permiten las relaciones y no podemos limitarnos en el siglo XXI a que sean espacios virtuales. Necesitamos espacios reales. Yo soy tremendamente fan de Harry Potter, analicé todos los personajes de la serie y esto será en otro día, ¿no? Y de hecho desarrollé pues la teoría de qué es lo que vamos a mirar de Hogwarts para poder hacer nuestra escuela. Simplemente deciros que mi mejor director de todos los tiempos es Dumbledore, el que sabe todo, controla todo, confía pero no está prácticamente nunca. Esto es una importante teoría del liderazgo, así me lo enseñó Juan Carlos Cubeiro, entre otros. Y por supuesto, una escuela donde se hace y se vive a partir de los retos. ¿Y por qué es tan mágica esta escuela? Pues es tan mágica porque existe Voldemort. Gracias a Voldemort, cada día nos hacemos más fuertes. Si Voldemort no existiera, y todos tenemos un poquito de luz y un poquito de oscuridad dentro de nosotros, pero la existencia de Voldemort es la que hace que los estudiantes realmente vuelen y realmente se construyan como reto.
En esta escuela del siglo XXI, que nos ha robado en parte la creatividad, necesitamos materiales y recursos que nos permitan sentir y pensar. Por eso mi propuesta para ir hacia el cierre es deciros que cuando tenemos una circunstancia, un problema, y lo que hacemos es cambiar las respuestas, evolucionamos. Pero cuando tenemos una circunstancia, un problema, y es lo que tenemos ahora mismo, una escuela varada probablemente en una isla desierta, donde tampoco hay respuestas, lo que necesitamos es cambiar las preguntas, porque si cambiamos las preguntas, cambiaremos los criterios, y eso nos llevará a la revolución que de verdad merece la escuela de una vez por todas, porque lo merece la infancia, ¿no? Como pude aprender de la mano de Ferran Adrià, para poder evolucionar en cocina es necesario deconstruir la receta. Y una vez está deconstruida, estudiar muy bien cada uno de sus ingredientes para buscar un criterio diferente a la hora de volver a juntarlos. Por eso necesitamos revolucionar. Pero sin olvidar que estamos trabajando con infancia, donde la ternura debe estar por encima de todo. Y la ternura viene de la mirada. El vínculo, la mirada, el asombro, el respeto y el acompañamiento. Donde viene de dejar espacio y de dar permiso para crecer. Donde viene de acompañar serena y confiadamente. Porque si no confío y no acompaño, sino que impongo, destrozo y violo realmente la maravillosa genialidad que tiene la infancia en sí misma. Necesitamos respetar el tiempo que necesitan para crecer, despacio y tranquilos. Esto significa poner al peque en el centro de la diana. Y sabemos que trabajar duro es importante, pero hay algo más importante que es creer en nosotros mismos. Eso decía Harry cuando tuvo que entrenar a sus mismos compañeros. Creer en nosotros mismos es creer también en ellos. Por supuesto que creer en ellos y confiar en ellos no significa dejar a su libre albedrío. Necesitan normas para crear hábitos, pero siempre desde el acompañamiento amoroso y la ternura, sin olvidar que evaluar no es calificar. Los compañeros de Design for Change, cuando hablan en esta estructura de diseñando el cambio, hablan de su diseño de proyectos, han cambiado el concepto evaluar y lo llaman evoluar. Y me encanta, evoluar. ¿Cómo evolucionamos? Me decía Miguel, es que a ver si cambiando el concepto cambiamos también el paradigma. Pues a lo mejor ha llegado el momento de cambiar la palabra, ¿no? No es calificar, evaluar. Por eso me quedo con el sombrero seleccionador, aquel que me dice dónde voy a tener éxito, no aquel que me dice dónde he fracasado, que es como nosotros lo solemos hacer. El docente del siglo XXI en el que quiero confiar es aquel que afronta los deberes y los dilemas éticos de la profesión y es capaz de mirar un poquito más allá, ayudando a nuestros peques a correr un poquito menos también para enseñarlos a esperar. La clave y el desastre que están sufriendo nuestra infancia ahora en torno al mal desarrollo de sus funciones ejecutivas está muy asociado a la espera, a la calma y a la respiración. Yo siempre digo que todo el tema del entrenamiento en funciones ejecutivas, y Francisco Mora conmigo se ríe mucho y David Bueno me llama lagartija, se arreglaría si los niños y las niñas pudiesen jugar al escondite y aprendiesen a cazar lagartijas, con todo el tiempo que esto requiere, porque para cazar una lagartija hay que esperar. Y no se soluciona con una pantalla. Hay alguien que me escuchaba un día y me decía, ¿qué tal si diseño una app para que los peques cacen lagartijas en la pantalla? Digo, no has entendido nada, muchacho, cazar lagartijas en el campo, ¿vale? Por eso la escuela que quiero es un sueño, pero por eso me merece la pena. Y voy a ir cerrando y terminando y simplemente pues con un mensaje muy optimista, porque a pesar de que haya podido parecer que mi discurso es pesimista, todo lo contrario, de verdad que es optimista, que sigo trabajando muchísimo, que sigo intentando enamorar al personal, tanto los técnicos como políticos, como expertos o pedagogos. No quiero convenceros de nada, quiero enamoraros de la infancia y de la posibilidad maravillosa que significa la educación. Por eso, contaros que una leyenda dice que había una vez un chico que estaba enamorado de la luna. Yo estoy enamorada de la educación, estoy enamorada de la infancia. He tenido la suerte de transitar parte de mi vida profesional, más de 20 años, de la mano de Tonucci, y evidentemente esto me ha llevado a enamorarme mucho más
de Tonucci y de muchos otros, pero como principal referente, pues la leyenda cuenta que aquel chico estaba enamorado de la luna, casi la misma tontería que yo de la infancia o de la educación. Aquel chico se sentó en casa un día y pensó cuál era su gran recurso, que qué podía hacer él para poder conquistar la luna. Y entonces miró por todas partes y no tenía un cohete, no tenía dinero, no tenía maneras, no tenía fórmulas, y entonces se miró a sí mismo. ¡Qué bueno! Se miró a sí mismo. Y entonces se dio cuenta de que él era arquero. Y dijo, ya sé lo que haré. Si soy arquero, dispararé todas las noches flechas a la luna. Si un día consigo cazarla, pues ya la tendré muchísimo más cerca. Así que todos los días construía flechas y todas las noches las disparaba a la luna. Un día pasó por allí alguien, a lo mejor fue en un congreso, a lo mejor fue un sábado a cualquier hora del día, y le dijo, ¿qué haces? Y él dijo, estoy enamorado de la luna y disparo todos los días flechas. Y le dijo, tú estás tonto, estás muy tonto. Mira, gastas todo el día haciendo flechas, las disparas por la noche y las pierdes. Es más, si algún día consiguieras darle a la luna, ¿cómo sabes dónde va a caer y cómo sabes que la puedes recuperar? Aquello le hizo mucho pensar a nuestro amigo. Es lo único que puede hacer un congreso por nosotros, una conferencia, la lectura de un libro, nos puede hacer pensar. Pero le hizo mucho pensar y dijo, lleva razón, así que voy a cambiar la estrategia. Voy a seguir disparando flechas a la luna, pero además de disparar la flecha, a cada flecha le voy a poner una cuerda. La dispararé. Que cazo la luna, tiro de la cuerda y tengo la luna. Que no cazo la luna, por lo menos recupero la flecha. Pues familias, yo no sé, no os puedo decir cuál fue el final de la historia. Creo que no la cazó porque yo la sigo viendo cada noche desde mi ventana, pero siguió disparando flechas. Y lo que sí sé con absoluta seguridad, insisto, no sé si la llegó a cazar o no, pero lo que sí sé es que se convirtió en el mejor arquero del mundo. Lo que sí sé también es que yo cada mañana me levanto para seguir disparando flechas a aquello de lo que estoy enamorada. A la infancia, al optimismo, a la actitud, porque la actitud creo que puede cambiar el mundo, a la posibilidad y fundamentalmente al corazón de las buenas personas. Somos muchos y muchas los que creemos que sí se puede hacer y por eso los que creemos que cambiaremos realmente y un día los pupitres florecerán. Por eso, familia, muchísimas gracias por estar, por escucharme, por regalarme este tiempo y sobre todo, muchísimas gracias por imaginar. Gracias, Mar. Excelente. La verdad que iba a hacer preguntas, pero me parece que está bueno terminar con esa historia que está muy buena. Agradecerte a vos, estuvo bárbaro. Algunas preguntas que tienen que ver con el video, cómo lo buscan en YouTube. Y Yo te lo básicamente, paso, no hay problema. pásamelo de vuelta y creo que estaría bueno terminar con esa historia. Si tienen alguna pregunta te la paso después, pero me parece que está bueno terminar con esa historia que está bárbara. Yo como tú quieras, no me gustaría que nadie se quedara Bueno, con la intriga o con alguna pregunta, pero como tú quieras. te hago una que tiene que ver con algo que pasa acá en Argentina, no sé si pasa en España, supongo que sí, pero bueno. Tiene que ver con cómo hacemos para cambiar el sistema que nos exige mantenernos estructurados dentro del mismo, digamos. O sea, como que no es tan fácil cambiar, y acá en Argentina, cuando uno se sale del molde, digamos, como que rápidamente lo vuelven a meter adentro, digamos, y es muy difícil para los docentes, no sé en España, por eso te hago la pregunta. Sería exactamente igual. Y yo quiero, a ver, ¿cómo hago para contestar esto muy rápido? Pero se llama riesgo. Necesitamos arriesgar, necesitamos dejar de ser ovejas, no, necesitamos efectivamente arriesgar mucho. Mirar, hay una canción de Luis Eduardo Aute, para mí significativa e importante, que se llama el Giralunas. Y yo he tuneado, bueno, a mí me encantan las historias, me gustan muchísimo las leyendas, todo lo que puede haber alrededor de la metáfora, porque la metáfora nos ayuda a que podamos realmente conectarnos con el resto del planeta y tal y como lo podríamos plantear
desde nuestra propia realidad. Pues aquella leyenda dice, que yo la he tuneado bastante, aquella leyenda dice que había un campo de girasoles muy grande, y en aquel campo de girasoles todo el mundo sabe que los girasoles un día dan la vuelta para un lado y otro día dan la vuelta para el otro, y así sucesivamente, según va pasando el sol. Todos los girasoles, bueno, pues según va pasando el sol, dan la vuelta y por la noche agachan la cabeza. A la hora de agachar la cabeza, un girasol decidió una noche no hacerlo, no agachar la cabeza. Pensó que no iba a agachar la cabeza. El resto de sus colegas le dijeron, pero chico, si no agachas la cabeza vas a morir seguro. O sea, esto es una realidad, te van a cortar, vas a morir. Dijo, me da igual, ya estoy harto de agachar la cabeza. Así que no lo agachó. Y aquella noche fue una noche increíble, fue una pasada de noche, porque descubrió que el cielo merecía la pena, descubrió las estrellas, descubrió el firmamento, los cometas, bueno, increíble. Así que a la noche siguiente decidió que no volvía a bajar la cabeza otra vez tampoco, y ya no la volvió a bajar nunca más. Una noche descubrió a la luna, y la luna, ¡guau! La luna es una doncella tremenda, increíble, impresionante, una pasada aquella luna. Así que pasó que el girasol se enamoró de la luna. Una noche de luna llena, cuando la luna se paseaba como una doncella coqueta por aquel campo de girasoles, porque pensaba que nadie la miraba, los girasoles siempre bajan la cabeza por la noche, la luna se encontró de lleno, absolutamente de lleno, con el girasol. La luna, cuentan que se sonrojó, por eso cuentan desde entonces que si alguna noche ves la luna con destellos rojizos, debes saber que algún girasol probablemente la está mirando. La luna se sonrojó tanto, tanto, tanto que cuenta la leyenda que aquella noche la luna se dio la vuelta. Por eso aquel girasol dejó de llamarse girasol y desde entonces se llama giralunas. Lo único que yo puedo decirle a esta persona que preguntaba cómo lo hacemos es haciéndole girar a la luna, por amor, sin agachar la cabeza, con respeto y priorizando absolutamente a la infancia, porque ningún niño, como decía Carles Capdevila, ni uno menos, y pelear por un niño siempre va a merecer la pena. Yo quiero, si te parece bien, voy a ver si puedo volver a compartir. ¿Puedo volver a compartir la pantalla? Sí, podés, ahí tenés compartida. Es que no sé lo que ha pasado. Yo la veo Educar en el siglo XXI, la primera placa. No sé La si primera diapositiva, ¿verdad? Es que no sé qué ha pasado, que he minimizado tanto. A ver, detener. Vale, ya lo hemos detenido, ¿verdad? Pues déjame un segundito, que voy a volver a compartir la pantalla, y lo vamos a hacer para terminar, y lo vamos a hacer con algo que os voy a contar. Lo vamos a hacer para terminar y creo que puede ser una historia bonita. Mirad, hay un grupo, hay una banda en España que se llama Maldita Nerea, y Jorge Ruiz, que es su cantante, es una persona tremendamente implicada y metida en el mundo de la educación. El año pasado tuvimos varias jornadas juntos, Jorge, este chico de esta banda, Maldita Nerea, Francesco Tonucci y yo. Y el encuentro de Granada del año pasado llevaba por título La importancia del verbo dejar. Jorge, en homenaje a la manera de pensar, a mi manera de pensar y por supuesto a la manera de pensar de Francesco, en su último disco ha escrito una canción homenaje a la infancia y homenaje a nuestra forma de pensar. La voy a compartir con ustedes y os invito a que la conozcan. La canción se llama Te prometo libertad. Insisto que quiero agradecer también públicamente a la banda Maldita Nerea, al cantante Jorge Ruiz, porque está haciendo un esfuerzo importante desde todo lo que es compartir su música y todo lo que tiene a su alrededor para darle voz a los niños. Así que yo sí les diría
que piensen al leer esta letra y esta música que un peque, uno de sus hijos, su hija, un niño o una niña de su clase, chiquitito, os va a coger la mano y quienes os cantan es este niño. Porque la canción no la canta un adulto a un niño, sino la manera de escribirla, Jorge, ha sido un niño se la canta a un adulto. Así que si os parece voy a compartir la pantalla y os invito a que escuchéis esto porque todo lo que se ha dicho como mensaje a lo largo de todo el día creo que merece la pena que lo cerremos con la voz de los niños, ¿vale? Y qué mejor que dársela a través de la música. Bueno, Mar, ahí creo que
que podamos dar por finalizado el evento. Te agradezco mucho por todo, todos muy emocionados. Así que bueno, te agradezco y ya nos conoceremos personalmente. He compartido el link acá por el chat para que lo puedan ver en YouTube. Te agradezco, que siga todo lo mejor posible, que podamos pasar este momento complicado y bueno, ojalá que en algún momento nos encontremos personalmente. Yo creo que sí, por supuesto que nos vamos a encontrar y si no nos encontramos nosotros, se encontrarán otros que pensarán de manera o muy parecida, pero muy mejorada, con seguridad absoluta.